Bueno, pues nuestra cordial bienvenida a todos a esta cuarta clase de nuestro curso de iniciación teológica, del cual primer módulo quedan 2 clases en este semestre hasta junio. Será el 30 de mayo y el 27 de junio. Y hoy tenemos por primera vez un profesor del otro lado del charco, porque el primero fue malagueño, el segundo fue aragonés, el segundo fue español también, de aragonés, y ahora viene uno nada más y nada menos que de San José de Costa Rica. Es costarricense el reverendo don Winston Godofredo Salazar Rojas, nacido en San José de Costa Rica el 8 de diciembre, un día muy bonito, muy mariano, ya una predilección y predestinación del año 1970. Él está actualmente, reside en nuestro seminario internacional de los Heraldos del Evangelio y de la Sociedad de Vida Apostólica en Sao Paulo. Los títulos que lo califican como profesor son muchos, leo algunos simplemente. Él es bachiller en filosofía por el Instituto Filosófico Aristotélico Tomista y en teología por el Instituto Teológico Santo Tomás de Aquino de los Heraldos del Evangelio. Por lo tanto, por nuestros 2 institutos ya es bachiller en ambas materias, diplomado en teología por el Centro Universitario Ítalo-Brasileño de Sao Paulo y licenciado en teología en doctrina social con la característica de doctrina social de la Iglesia por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, en Colombia. Y actualmente es doctorando, o sea, está preparándose para el doctorado en la misma universidad. Ha sido coordinador en Costa Rica del apostolado del oratorio María Reina del tercer milenio de los Heraldos del Evangelio durante los años 2000 a 2004. Coordinador del sector de familias y cooperadores de los Heraldos del Evangelio también en Costa Rica del 2000 al 2007. Es secretario y consultor de la Hermandad San José de los Heraldos del Evangelio, por tanto América Central. Lo ha sido del 2006 a 2010. Ordenado sacerdote en Sao Paulo en el 2011. Es un joven sacerdote, por lo tanto, también. Y miembro completo de pleno derecho, capitular que llamamos en términos técnicos, de la Sociedad Clerical de Vida Apostólica Virgo Flos Carmel. Y es profesor de nuestro seminario en materia de teología, ¿verdad? Y directamente le paso la palabra. El tema, como saben, es el Espíritu Santo. Pues es una alegría muy grande, un honor también poder compartir esta clase con todos ustedes sobre un tema también muy importante, muy actual, muy necesario y que es tan amplio, es tan extenso que deberíamos tener la eternidad para poderlo tratar. Pero procuraremos en esta hora por lo menos dar los puntos principales de lo que se refiere tanto al Espíritu Santo como la Iglesia, y ambos íntimamente relacionados, porque es el Espíritu Santo quien guía a la Iglesia y por su vez la Iglesia que vive de la acción del Espíritu Santo. O sea, no podemos separar a una del otro. Entonces, ¿cómo será, por así decir, esta charla de hoy? La veremos a partir de lo que nos enseña el credo. El credo, símbolo de la fe nuestra, nos enseña que creemos en un solo Dios, o sea, un Dios que ustedes ya lo han visto, es un misterio trinitario, un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un misterio, un único Dios, único, pero en el cual podemos decir hay 3 personas divinas, 3 personas divinas. No sé si escuchan, ¿está claro? Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, por favor, solo levanta la mano, decir en cualquier momento. Este misterio del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, que ya ustedes creo que lo han visto, no vamos a entrar de nuevo, pero es un misterio porque la razón humana no lo alcanza. La razón humana vislumbra algunos aspectos de este misterio,
y lo tratamos de transmitir con nuestro lenguaje humano. Padre, Hijo, Espíritu Santo, son palabras humanas que tratan de explicarnos una realidad que es un misterio, el misterio de Dios, el misterio más grande de Dios, que es el de su Santísima Trinidad. Tan grande es este misterio que la razón humana de por sí no puede alcanzarlo. No puede. Si no es por una revelación de Dios, Dios mismo que ilumina nuestra mente, Dios mismo que nos enseña, Dios mismo que nos habla de sí mismo, que se autorrevela, no podríamos conocerlo. Podemos conocer por la razón, ese es otro curso completo de teología natural, podemos conocer por la razón humana a Dios, perfectamente. Cualquier inteligencia creada, humana o angélica, puede conocer a Dios naturalmente. Pero para penetrar en el misterio de Dios, es necesario que el mismo Dios nos dé la gracia para hacerlo. Sin eso, es imposible. Por eso es que estos misterios de la teología han de ser tratados necesariamente desde la fe. La teología es una ciencia, claro. Ustedes lo saben bien, es una ciencia. Pero Santo Tomás de Aquino, el gran doctor de la Iglesia, enseña que la teología es ciencia sagrada. Es muy importante esto, ciencia sagrada. Santo Tomás de Aquino la define como la ciencia sagrada. ¿Por qué? Porque tenemos todas las ciencias que conocemos y sabemos que estudian los elementos del mundo natural, del mundo físico. Pero la ciencia que trata sobre Dios no es una ciencia al estilo de las ciencias humanas o de las ciencias físicas o de las ciencias naturales. Es una ciencia que trata del objeto más elevado, objeto, si pudiéramos llamarlo así, objeto, de lo más profundo, del misterio más grande que el hombre conoce. Por eso, inclusive hay un teólogo famoso suizo, Hans Urs von Balthasar, que dice que la teología debe ser hecha de rodillas. De rodillas, ¿por qué? Porque no es estudiar la composición del agua, es estudiar el misterio sagrado y santo por excelencia. El misterio que nos llena de asombro, de admiración, que es Dios. Entonces es un misterio sublime. Por eso es muy bonito en la teología, los orientales, ellos son muy dados a la mística, a lo simbólico, a elevarse, a subir. Ellos, los orientales, llaman a la teología, o mejor dicho, dicen que la teología, en lo que más podemos saber de Dios, o lo que sabemos de Dios, es tan poco que es como si fuera nada. Por eso se habla en teología de la teología negativa. Negativa no porque sea, sino porque es lo que Dios conocemos, no es nada. Es cero comparado con la realidad de lo que Dios es. Por eso la teología implica una actitud de fe. Completamente. El teólogo no es simplemente el que conoce y sabe. Claro que sí. Pero además de eso, es el que ama, es el que cree en el misterio. Y este misterio de la Santísima Trinidad tiene dentro de sí tres figuras: el Padre, el Creador, el Señor de todas las cosas, el Dios omnipotente, que ya lo han visto ustedes, el Dios Hijo que se encarna para salvarnos, y hay otra figura, otra persona que hay un gran teólogo, el Padre Antonio Roque Marín, que tiene un libro llamado El Gran Desconocido, y lo llama justamente El Gran Desconocido. ¿Por qué? Porque a pesar de ser Dios como el Padre y el Hijo, a pesar de ser una persona divina, su acción es tan discreta, es tan invisible, que muchas veces no lo notamos. Y inclusive lo vemos en la propia liturgia de la Iglesia. ¿Cuántas fiestas en honor, por ejemplo, de Jesucristo? Y claro, evidentemente, tal sería, Él es el fundador de la Iglesia, la cabeza de la Iglesia. ¿Cuántas referencias a Dios en cuanto Padre? Y el Espíritu Santo, ustedes dirán, sí, claro, existe la gran fiesta de Pentecostés. Pero fuera de eso, es poco lo que realmente se conoce o se habla del Espíritu Santo. Y es que la misión del Espíritu Santo es fundamental para nosotros, para nuestra vida espiritual. Sin la acción del Espíritu Santo, simplemente no avanzamos en nuestra vida espiritual. Así de simple. No avanzamos. Entonces es necesarísimo que nosotros lo conozcamos. Y por eso es que, como les decía en el credo,
el credo, sobre todo el símbolo niceno-constantinopolitano, nos dice: creo en el Espíritu Santo. O sea, creo. ¿Qué quiere decir creo? Yo afirmo, me adhiero a la verdad de que existe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, es fe. Tanto es así que nosotros, cuando hacemos la señal de la cruz, la hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, creo. Y cuando decimos Espíritu Santo, estamos llamando a esta tercera persona divina por su nombre propio. Su nombre propio, Espíritu Santo. ¿Por qué lo llamamos Espíritu Santo? Porque enseña la Sagrada Escritura, Jesucristo nos dice: Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Espíritu es una realidad invisible que supera lo material, que supera nuestra naturaleza material y que trasciende completamente el orden de lo creado. Un espíritu. Los ángeles, por ejemplo, son puros espíritus. Nuestra alma es un espíritu también. Pero Dios es espíritu puro, purísimo, eterno, infinito. Más, este espíritu, además de ser espíritu, es santo. Son dos palabras inseparables, unidas una con la otra. Reclama: Espíritu Santo. ¿Por qué santo? Porque Dios, recuérdense que también Dios dice: yo soy santo, y vosotros tenéis que ser santos como yo, vuestro Dios, soy santo. Dios le decía al pueblo de Israel: santo. Entonces, Espíritu Santo es el nombre propio por el cual denominamos a esta tercera persona de la Santísima Trinidad. Otros nombres que le damos, esos veremos, y símbolos también que le damos al Espíritu Santo, los hemos de ver después. Entonces decimos: creo en el Espíritu Santo. Señor, Señor y dador de vida. Señor. Miren que llamamos al Espíritu Santo de Señor. Así como llamamos a Dios Padre Todopoderoso Señor, como llamamos al Hijo Jesucristo Señor. Hoy, por ejemplo, en la lectura del Evangelio de San Juan, nuestro Señor se aparece a los discípulos, y Juan el apóstol, San Juan el apóstol, lo reconoce y le dice a Pedro: es el Señor. O sea, no es simplemente un título, es que estamos reconociendo que Él es el Señor, es quien tiene el poder, el dominio, el poderío, es Dios, por tanto. Porque en el lenguaje de la Biblia, el Señor es Dios. En el lenguaje bíblico, el Señor es Dios. Y solo ese. Tanto es así que ustedes se recuerdan cuando Isabel recibe la visita de María Santísima. Ella le dice: ¿de dónde a mí tanta alegría? Y inclusive el Evangelio dice: ella, llena del Espíritu Santo, le dice: ¿de dónde a mí tanta alegría que la madre de mi Señor me venga a visitar? Por tanto, está diciendo la madre de mi Dios, porque en el lenguaje de Israel no existía otro Dios sino el único Dios verdadero, el único Señor. Entonces, Señor y dador de vida, porque el Espíritu Santo comunica la vida. ¿Qué vida? No solo nuestra vida puramente natural, esta vida que tenemos todos, física, orgánica, biológica. Sobre todo, el Espíritu Santo nos da la vida de la gracia, nos da la vida del alma. Yo veo que varios están tomando nota, no sé si estoy hablando muy rápido. Muy bien. Sí, está bien, porque como yo tengo la experiencia de profesor allá en São Paulo, la clase es... pero está bien así. Bueno, como les digo, cualquier pregunta o duda que quieran hacer, sin miedo ninguno. Nos da la vida de la gracia. Nos da la vida de la gracia y del alma. Porque nuestra alma tiene vida de por sí, porque acuérdense que un espíritu, nuestra alma es un espíritu, tiene vida propia. No muere, es inmortal. El espíritu es inmortal. Pero además de esa vida, digamos así, natural, por la gracia, el Espíritu Santo nos da otra vida, una vida superior, que más que la vida propiamente natural, es la vida divina. Nos comunica la propia vida divina, o sea, es Dios mismo que nos hace participar de su vida. O sea, nos diviniza. El Espíritu Santo nos da la vida divina, nos diviniza. Eso es extraordinario, o sea, es ser, ahí sí en el recto sentido de la palabra, ser como Dios, no como la serpiente que engañó, seréis como dioses, no. Es en el sentido verdadero, de que
Nuestra naturaleza como que se transfigura, se transforma en Dios. Entonces, Señor y dador de vida. Y por eso, como vida que es el Espíritu Santo, o vida que da el Espíritu Santo, también llamamos al Espíritu Santo alma de la iglesia. Porque así el alma, nuestra alma espiritual, es la que informa nuestro cuerpo, es la que nos da vida a nuestro cuerpo. Sin el alma, el cuerpo simplemente es una materia inerte. Todos hemos tenido la experiencia de observar personas fallecidas, seres humanos que han fallecido, y la impresión que nos da es grande. ¿Por qué? No solo por el misterio de la muerte que ahí se manifiesta, sino también porque el no tener vida es un misterio tan tremendo que es la falta del alma en ese cuerpo, ya no está animado. Aquel cuerpo que 2 minutos o 1 hora antes tenía vida, de pronto cesa. ¿Por qué? Porque el alma se fue. Y ahora la iglesia, como un cuerpo que es un cuerpo místico de Cristo, como lo llama San Pablo, también tiene un alma. Esa alma que la anima, que la vivifica, es el Espíritu Santo. Es una función, una misión del Espíritu Santo extraordinaria, ser alma de la iglesia, darle vida a la iglesia. ¿Cómo lo llamamos también al Espíritu Santo? Al Espíritu Santo también lo llamamos Paráclito. Paráclito. Jesús en la última cena con sus discípulos les dice que Él es necesario que se vaya para que venga otro Paráclito. Paráclito significa defensor, significa abogado, significa aquel que está junto a, significa consolador también. Otro consolador, otro defensor, otro abogado. Son los títulos que le damos también al Espíritu Santo, o nombres que le damos al Espíritu Santo. A la única realidad que se llama Espíritu Santo le damos diversos nombres. Además de Espíritu, de abogado, de defensor, de Paráclito, también lo llamamos el Espíritu de Dios. Es Dios mismo que dentro de sí mismo, digamos así, al conocerse, ustedes eso ya lo habrán visto, al conocerse a sí mismo, refleja su propia imagen, es el Hijo. Ambos, al amarse, ese amor de ambos es tan intenso, es tan eterno, es tan infinito, es tan sustancial, que es Dios también. Ese amor es el Espíritu Santo, por eso al Espíritu Santo también lo llamamos amor. Así simplemente, el amor del Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. El amor de Dios, del cual nos habla San Juan en sus cartas, cuando dice Dios es amor, es el Espíritu Santo. El amor, por tanto, el amor puro, auténtico, verdadero, no es sino el Espíritu Santo. Entonces, cuando amamos, cuando somos amados, ese amor es real, es tal, cuando viene del Espíritu Santo. O sea, viene de Dios, por tanto. Ese es el amor que entre nosotros, cristianos, católicos, debe reinar. El amor de Dios, el amor que es una persona que se llama Espíritu Santo. También lo llamamos Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por ejemplo, dirá Jesús en una ocasión leyendo un trecho de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué? Porque me ha ungido. Entonces el Espíritu Santo también tiene la misión de ungirnos con la gracia. Ungirnos, así como en el bautismo, por ejemplo, el bebé o el niño, la persona que es bautizada es ungida. En la confirmación somos ungidos también. En el sacramento de la unción de los enfermos somos ungidos también. El Espíritu Santo ungió a Cristo, le ungió como Mesías, Cristo ungido para cumplir su misión. Decimos también en el credo que procede del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y esta es una cuestión, en fin, infelizmente el tiempo es corto, pero es una cuestión muy interesante porque generó no pocas polémicas teológicas hace ya casi un milenio entre la iglesia. En aquel tiempo la iglesia no estaba dividida, pero entre los teólogos de Oriente y los teólogos de Occidente. Porque en Occidente se consideraba y siempre se creyó
al Espíritu Santo como procediendo del Padre y del Hijo. Lo que en latín se dice filioque. Vamos a escribirlo acá. Filioque. Es la frase que causó una polémica enorme. ¿Por qué? Porque los orientales, la teología oriental, sostiene hasta el día de hoy que el Hijo, el Espíritu Santo, proviene del Padre o procede del Padre. La teología occidental considera que procede del Padre y del Hijo. Ha habido otras variantes, no vamos a entrar en esto porque el tema no lo permite, pero, por ejemplo, otra variante, que procede del Padre por el Hijo. Aparentemente sería la misma cuestión, pero hay un matiz, que el Espíritu Santo procede del Padre, pero también del Hijo, porque el Padre, acuérdense, es el principio, sin principio. El Padre engendra al Hijo, y del amor de ambos, como decíamos, procede el Espíritu Santo. Entonces, no es una relación, no es una sucesión temporal. Acuérdense que en la Santísima Trinidad, en Dios, es eterno. No es una sucesión temporal, sino eterna. Eternamente el Hijo es engendrado por el Padre. Eternamente el Espíritu Santo procede de ambos. Pero ¿por qué decimos que procede? Porque también en la Escritura encontramos a nuestro Señor diciendo: el Espíritu Santo recibirá de mí y os lo comunicará. Y dice también: yo lo enviaré de mi Padre. Entonces, la teología occidental se ha inclinado más por decir procede del Padre y del Hijo. Es la cuestión del filioque. Por lo menos vista así en muy rápida síntesis. Pero es interesante para que sepamos que este motivo, entre otros motivos también de razón política y otros, infelizmente produjo con que las iglesias de Oriente y Occidente se separasen en el año 1054. Por una cuestión, pues, teológica, pero que realmente es muy profunda. En otro curso, tal vez, quién sabe, podríamos... Solo este tema del filioque daría para hablar una hora entera. ¿Por qué el Padre procede del Hijo? ¿Por qué es que debemos considerar al Padre como principio eterno, al Hijo como engendrado, al Espíritu Santo? En fin, levanto nada más el tema para que por lo menos quede aquí designado. Ahora, procede también de ambos. ¿Por qué? Porque es el amor de ambos y porque el Espíritu Santo los revela a ambos. El Espíritu Santo revela al Padre, manifiesta al Padre, pero también manifiesta al Hijo. Pero a Él, ¿quién lo manifiesta? El Espíritu Santo, en ese aspecto, nos da una lección de humildad muy grande. Porque el Espíritu Santo nos enseña quién es el Padre. Él es el que inspira la Escritura, la Biblia. Él nos manifiesta al Hijo. Pero Él, la tercera persona divina, se esconde y actúa poderosamente, pero en el silencio. Es discreto, es humilde. Es un misterio también, porque siendo Dios, sin embargo, su acción es completamente inadvertida, digamos así, en el sentido de que no es, por ejemplo, como Cristo nuestro Señor, que lo vimos, que por lo menos lo vivió en esta tierra. No es como el Padre, cuya obra todos admiramos en la creación. La obra del Espíritu Santo es profunda, poderosa, pero discreta. Pero procede de ambos y a ambos los revela. Y acuérdense también que en el misterio de la Santísima Trinidad, las tres personas divinas actúan conjuntamente. No es que atribuimos al Padre una acción que el Hijo no actúa, o al Espíritu Santo. Cuando una acción es realizada por Dios, es realizada por las tres divinas personas, inseparablemente unidas. Pero atribuimos especialmente al Espíritu Santo el revelar a las otras dos personas, y le atribuimos al Espíritu Santo también el ser el amor de ambos. Se distinguen, pero no se separan. Decimos también del Espíritu Santo
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Otro punto importante, recibe una misma adoración y gloria. Por tanto, lo estamos proclamando Dios verdadero, igual al Padre y al Hijo, inseparablemente unido a ambos. Por eso, una misma adoración y gloria. Lo adoramos como a Dios, lo reconocemos como a Dios y en cuanto tal, le damos la gloria que se merece como Dios. Por tanto, estamos confesando su divinidad. No es como dicen algunas sectas cristianas, que es una fuerza, como dicen por ejemplo los testigos de Jehová. No sé si acá en España existirá, pero en América está pero plagado. Aquí también. Ellos sostienen no, que el Espíritu Santo es una fuerza, una energía de Dios, o es una forma de designar a Dios, la actuación de Dios o la presencia de Dios. Es una o otras corrientes también gnósticas y panteístas que han existido, heréticas, han sostenido que el Espíritu Santo es una energía cósmica y que es Dios en cuanto ejerciendo su poder. Eso es un error y es una herejía. Dios, Espíritu Santo, es una persona divina y como tal debemos reconocerlo y adorarlo. No es una fuerza, ni una potencia, ni una energía, sino es una persona divina. Ni es tampoco un Dios, porque también ha existido la herejía hace muchos siglos de considerar 3 dioses. Tampoco. Es un único Dios. Es un único Dios que se manifiesta en la persona del Espíritu Santo. Y por eso, también decimos, habló por los profetas. El Espíritu Santo es quien habló por los profetas. Cuando decimos profetas, nos referimos a quién. No solamente a los que escribieron los oráculos del Antiguo Testamento, no solamente a sino nos referimos profetas a todos aquellos que Dios fue inspirando a lo largo de la historia para poner por escrito su palabra, la Sagrada Escritura, la Biblia. Entonces, quien habló por medio de ellos fue el propio Dios, a través de instrumentos humanos, pero que, usados por Dios, transmiten la palabra divina. Por eso decimos que el Espíritu, la Sagrada Escritura, la Biblia, es palabra de Dios. Todo lo que se contiene en la Sagrada Escritura es inspirado por Dios. Es palabra divina y por lo tanto merece fe, enteramente. Toda, desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, es palabra divina y por tanto merece toda nuestra fe. Es Dios mismo que nos habla. A veces muchas personas dicen, uy, cómo me gustaría que Dios me hablase, cómo querría que Dios me enseñase, que Dios me iluminase. Hombre, tenemos su libro, que se llama, este es el catecismo, pero tenemos el libro sagrado, donde Dios nos habla, que es la propia Biblia. En los salmos, en los libros de la sabiduría, en los libros proféticos, en el Evangelio, sobre todo en el Nuevo Testamento, es Dios mismo que nos habla. Y por eso es que llamamos o decimos, creo en el Espíritu Santo, que habló por los profetas. Pero no solamente habló, sino que continúa hablando. El Espíritu Santo no quedó mudo con el final de la revelación. El Espíritu Santo continúa hablando a través de su iglesia, a través también de cada uno de nosotros, porque en cada uno de nosotros vive y actúa el Espíritu Santo. Y también, por tanto, nosotros también estamos llamados a ser profetas, a hablar en nombre de Dios, a transmitir un mensaje de Dios, a transmitir una palabra de Dios. Debemos también nosotros ser profetas. Y sobre todo hoy en nuestra época es indispensable, es necesario que los cristianos, los católicos, volvamos nuestros ojos a este profetismo del Espíritu Santo que todavía se mantiene vivo en su iglesia. Por ejemplo, en los fundadores. Los fundadores son personas por medio de las cuales Dios habla, en las cuales Dios se manifiesta, los santos. Pero es que también nosotros estamos llamados a ser santos. Así que el Espíritu Santo también habla por medio de los profetas. Y como decíamos, esta verdad del Espíritu Santo, esta manifestación del Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento no se conocía.
Se conocen referencias, sí, del Espíritu Santo, o alusiones al Espíritu Santo, pero en cuanto persona divina, en cuanto Dios como nosotros lo conocemos y adoramos, no se conoce. Se conocía en el Antiguo Testamento, se conocía solamente a Dios, al único Dios verdadero, Yahvé, solamente. El pueblo de Israel era un pueblo enteramente monoteísta y no conoció nunca jamás esta revelación. ¿Por qué? Porque esta revelación del Espíritu Santo la conocimos gracias a Él mismo, Espíritu Santo, y gracias a Jesucristo que nos lo reveló. Entonces, en el Antiguo Testamento no se manifestó. Existen sí alusiones al Espíritu Santo. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro del Génesis, el libro del Génesis nos dice: el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Es ya una manifestación de Dios creador que se cierne sobre las aguas. Y este término, viento, espíritu, nos hace referencia, por así decir, a la acción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como un viento o como un soplo o aire o brisa, si quieren también. Estos términos todos traducen la expresión original que usa la escritura en hebreo, que es ruach, soplo, brisa, aliento también. Es el término con el cual nosotros denominamos al Espíritu Santo, o al Espíritu según la Biblia hebrea. En griego lo decimos también estas mismas expresiones, neuma. En griego, ruach en hebreo. Y ambas expresiones, ruach, neuma, nos recuerdan la realidad del Espíritu Santo como un viento, como un soplo de Dios, pero no un simple viento, sino un viento con estas características, un soplo que da vida. Así es, por ejemplo, lo vemos en el Génesis. En el Génesis inmediatamente después leemos que Dios pasa a crear todas las cosas y crea por fin al hombre a su imagen y semejanza y hace un muñeco de barro. Y Dios, dice la Escritura, sopla sobre ese muñeco de barro y le infunde la vida. Sopla. Ese soplo de Dios da la vida. ¿Por qué? Porque es Él mismo, su Espíritu, que Dios lo infunde para dar vida en el hombre. Le transmite entonces el alma. A aquel muñeco de barro le transmite la vida. Entonces vemos el significado del el término espíritu, que también de alguna manera en nuestra lengua, expirar, respirar, nos habla también del aire que es necesario para la vida. Este aire con el cual respiramos es también un símbolo, símbolos del Espíritu Santo. También vemos, por ejemplo, y este domingo lo vamos a recordar en la liturgia del día de este domingo, Jesús nuestro Señor, cuando se aparece a los apóstoles el domingo siguiente a su resurrección, estaban ellos con las puertas cerradas y se desaparece Jesús en medio y les dice: paz a vosotros, y les sopla y les dice: recibid el Espíritu Santo. Aquellos a quienes les perdonáis los pecados les serán perdonados, aquellos a quienes se los retengáis les serán retenidos. Pero es muy curioso el gesto soplar, que la Escritura lo anota, sopló y al mismo tiempo les dice: recibid el Espíritu Santo. Entonces ya es un preanuncio del Espíritu Santo que va a descender después en Pentecostés. Ya Jesús en ese día a los apóstoles reunidos le da su Espíritu y se los da con un poder específico, que es el de perdonar los pecados. Ya en ese día posterior al segundo domingo después de su resurrección, les confiere con el Espíritu Santo el poder de perdonar los pecados.
Entonces el sacerdote, gracias a esa fuerza, a ese poder del Espíritu Santo, es que perdona los pecados. Encontramos pues también otros símbolos del Espíritu Santo. Por ejemplo, el agua. El agua, la nube, el fuego y el que conocemos todos más por todas las representaciones que vemos siempre en la Santísima Trinidad, la paloma. La paloma. El agua porque es símbolo de vida por excelencia, porque ya desde el Génesis, como decíamos, el Espíritu de Dios cerníase sobre las aguas, porque es el agua con la cual somos bautizados, en la cual somos engendrados a la vida nueva. En la nube, ustedes se recordarán, en el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel lo conducía una nube, que durante el día era luminosa, durante la noche era luminosa y durante el día era como una especie de barrera que los protegía y los aislaba. Era una nube también la que llenó el templo de Salomón después de que fue terminado. Una nube también porque recuérdense cuando el ángel Gabriel se le aparece a María, le dice que el poder del Espíritu Santo descenderá sobre ella y será cubierta por ese poder del Altísimo. Es el fuego, porque es un símbolo. El fuego quema, el fuego arde, el fuego consume. Entonces el Espíritu Santo es como un fuego divino que quema, que arde por dentro, que quema mis defectos, que quema mis pecados, pero que también me llena del calor de Dios, de la fuerza de Dios. Es también paloma, es un símbolo muy conocido, porque sabemos todos que en la escena del Jordán, cuando Juan el Bautista se aparece Jesús, antes Juan había tenido una revelación: aquel sobre quien veas descender el Espíritu Santo, ese es. Y él dice: yo doy testimonio de que vi y sobre él descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Y este Espíritu Santo, por lo tanto, es representado como paloma, pero sabemos nosotros que no es sino un símbolo material del Espíritu Santo. También nos recordamos en el episodio del diluvio, cuando Noé suelta que aquella paloma vuelve hacia él con una rama de olivo. Es también otro símbolo, el de la paloma, que nos recuerda el Espíritu Santo. Y especialmente recordamos el Espíritu Santo, hablando en las escenas que lo encontramos en el Nuevo Testamento, en dos escenas fundamentales. Una es la escena de la Anunciación, y la que acabamos de mencionar también en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. En la Anunciación, si María concibe en su seno, es por obra y gracia del Espíritu Santo. Ella misma, el ángel, miren qué impresionante, el ángel Gabriel la saluda llena de gracia. Se aparece a María y no le dice: te saludo María, o no le dice otro nombre, la llama llena de gracia, directamente. Te saludo llena de gracia, o según otras traducciones, alégrate llena de gracia, que charitomene, como se dice en griego, que es una fórmula que significa no simplemente plenitud de gracia, como si este vaso, perdón que a veces se me escapa algún portuguesismo, este vaso estuviese lleno de agua. No es simplemente plenitud en el sentido físico. Esta expresión, vamos a copiarla aquí, que charitomene, que significa llena de gracia, es el título que el ángel Gabriel le da a María Santísima, llena de gracia.
Y no solamente, como les decía, en cuanto a plenitud, en cuanto a estar lleno de algo, sino es una expresión muy rica que la fórmula nuestra y ninguna de las lenguas, creo que está un poco bajo, no sé si todos lo consiguen ver, pero se escribe así como suena. Es una transliteración del griego, que charitomene, y implica no solamente estar lleno de gracia, sino ser transformado, ser poseído por la gracia, ser enteramente movido por la gracia. Entonces, el saludo que el ángel le da a María, llena de gracia, es como si la estuviese llamando a ella por su identidad, por su esencia más profunda. María es toda gracia, María es toda santidad, María es toda llena del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos da la gracia. Y la escena también, como acabamos de mencionar, donde también sobre todo se manifiesta el Espíritu Santo, y no solo el Espíritu Santo, sino la Santísima Trinidad entera, es en el bautismo de Cristo. Porque recuérdense, la voz del Padre se escucha, este es mi Hijo amado, se ve al Espíritu Santo que desciende sobre el Hijo para ungirlo, como decíamos ahora, ungirlo en su misión de Mesías, de Salvador. Y es muy bonita una frase, por cierto, de San Juan de la Cruz, refiriéndose a María, dice que en ella nunca hubo movimiento alguno que no fuera por el Espíritu Santo. San Juan de la Cruz. Después también vemos en la Escritura que el Espíritu Santo lo conduce a Jesús al desierto para ser tentado, para comenzar su ministerio, su obra, su ministerio público. El Espíritu Santo lo lleva primero al desierto para ser tentado por el espíritu del mal. También vemos a Jesús mismo aplicándose las profecías del Antiguo Testamento. Una de ellas, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. También vemos al Espíritu Santo sobre todo anunciado y prometido en la última cena. Jesús en la última cena con sus discípulos, si lo leemos en San Juan, les dice, entre otras muchas cosas, les dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Espíritu de la verdad, el Consolador, que vendrá del Padre. Él les anuncia ya en esa última noche con sus discípulos que Él, subiendo al cielo, enviará la promesa. Promesa también es otro nombre con el que podemos denominar al Espíritu Santo. Promesa. ¿Por qué? Porque Jesucristo nuestro Señor promete que va a enviar otro Consolador, otro Defensor, que los ha de guiar y los ha de guiar a la verdad completa. También, después de esa escena, cuando Jesús resucita, se aparece a sus discípulos y les dice, id al mundo entero y predicad el Evangelio y bautizad a todas las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En esa escena, nuestro Señor Jesucristo usa la fórmula trinitaria, bautizándolos a todas las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya es una revelación más directa de Dios en cuanto a Trinidad. Si bien que el término Trinidad todavía no aparece, no lo encontramos. Por último, encontramos al Espíritu Santo actuando, y sobre todo esa es la actuación, digamos así, más importante del Espíritu Santo en Pentecostés. En Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo, aparece el Espíritu Santo. En el día que coincidía con la fiesta judía de Pentecostés, y Él desciende sobre los apóstoles que estaban reunidos en el cenáculo junto con María, y los llena de sus dones. Y de tal manera los colma de dones que hasta hablaban en lenguas diversas, en lenguas que ellos no conocían. El Espíritu Santo es quien les infundía y les daba a hablar y conocer otras lenguas. Eso es lo que verdaderamente se ha de entender como el don de lenguas, la capacidad de entender y de hablar otras lenguas diversas. Eso es un don que para nosotros los heraldos del Evangelio es muy precioso, porque son tantos los países donde estamos y conocemos que hay algunos entre nosotros que tienen verdadero don de lenguas. Yo los conozco y es admirable la capacidad que tienen de aprender y de comunicarse en varios idiomas. Y eso no es solo por inteligencia, es que es un don del Espíritu Santo. Sin un don de Dios no se consigue, sobre todo si es en una misión apostólica evangelizadora. Ahora bien, en Pentecostés también, además de ser una manifestación del Espíritu Santo, es el día en que
se puede decir que la iglesia es inaugurada. El día de la inauguración, digamos así, de la iglesia es Pentecostés. Y aquí entramos en el otro tema, porque les decía, ambos temas son profundamente relacionados uno con el otro. De la acción del Espíritu Santo nace la iglesia. Es el Espíritu Santo quien le da vida a la iglesia. ¿Y cuándo? El día de Pentecostés. Jesucristo nuestro Señor, Él sentó las bases de la iglesia, Él fundó la iglesia. Y era como un cuerpo, como el cuerpo de Adán, antes de ser infundido en él el Espíritu. Le faltaba la vida. Esa vida sobre la iglesia descendió ¿cuándo? El día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo baja, desciende y toma posesión, digamos así, de ese cuerpo que era la iglesia que estaban haciendo. Por eso es que inmediatamente después de haber profesado nuestra fe en el Espíritu Santo, decimos, creo en la iglesia. ¿Y qué es iglesia? El término iglesia también, hablando de idiomas, el término iglesia también lo encontramos como proveniendo del griego eclesia, que por su vez dio el término latino igual, eclesia, que ambos significan reunión, congregación, o asamblea. La iglesia tuvo como prefigura en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel. El pueblo de Israel que Dios convocó, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios reunió para ser su pueblo. Ese pueblo de Israel tenía la misión de ser prefigura de la iglesia, del nuevo pueblo que Dios en persona, Jesucristo, habría de fundar. El pueblo, la familia de los hijos de Dios que son reunidos en el Espíritu Santo, que son reunidos por el Espíritu Santo. Esta iglesia no es sino esta comunidad, la comunidad de todos los bautizados. Y siendo todos bautizados, siendo todos miembros de la iglesia, por tanto, dice San Pablo también, participamos de un mismo espíritu. Todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu, todos. Aquí miren que estamos, por ejemplo, pensando por quienes habla, de diferentes lugares. Tenemos aquí también Venezuela, Ecuador, ¿qué otras nacionalidades? Brasil. Tenemos de diferentes regiones de España. Y sin embargo, a pesar de diferencias de edad, diferencias de todo, todos tenemos un mismo y único espíritu que nos anima a todos. Y eso es algo impresionante. Eso es lo que crea, lo que forma, lo que llamamos la comunión, la unidad que existe en la iglesia. ¿Por qué? Porque todos participamos de un mismo espíritu. Y en ese aspecto es algo que vale la pena resaltar, que existe en la iglesia católica. Pero si nosotros vamos a ver en las otras iglesias o comunidades cristianas, no existe esa comunión. Existe sí una disgregación, no una congregación. En cambio, en la iglesia católica existe una unidad admirable, en medio también de la diversidad, porque también existe una diversidad de pueblos, de culturas, hasta de ritos litúrgicos. Y sin embargo, todos unidos, como dice San Pablo, en una misma fe, alrededor de un solo Señor y un solo bautismo. Entonces la iglesia es realmente Dios aún en medio de nosotros. Dios que continúa, que permanece entre nosotros. Es Dios que sigue actuando por medio de ¿quién? Por medio de su Espíritu Santo. Para eso necesitamos entrar en la iglesia. ¿Y cuál es el camino? ¿Cuál es la puerta para entrar en la iglesia? El bautismo. El bautismo es la puerta de entrada para la iglesia. En el bautismo nosotros pasamos de mera criatura a hijo de Dios. Es una gracia también, una gracia, es un don que Dios nos concede extraordinario. Por medio de los sacramentos es que Dios nos da las gracias. La gracia, ¿qué es la gracia? Es la participación, como decíamos antes, en la vida divina. La gracia es un don es un regalo,
Es un presente que Dios nos da gratuitamente. Y ese presente, ese don, esa gracia, nos la da el Espíritu Santo. Y nos la da especialmente por medio de los sacramentos. Nos la da también por medio de la oración. Entonces, en los sacramentos, por medio de los sacramentos, es que se opera nuestra santificación. Por eso llamamos al Espíritu Santo santificador, porque Él nos santifica. Él es quien nos purifica, Él es quien nos eleva, Él es quien nos diviniza, como decíamos al inicio de esta charla. Y es el Espíritu Santo que actúa ¿cómo? A través de los dones. Los 7 dones que el Espíritu Santo nos da. De sabiduría, para anotarlos en el orden exacto. Entendimiento, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios. ¿Faltó uno? Ciencia. Ay. Entonces vamos a la página anterior. Ciencia. ¿Ven cómo hace falta el Espíritu Santo? ¿Han visto? ¿Cómo hace falta el Espíritu Santo para que nos inspire, nos ilumine? Ciencia. Ciencia. Y es que estos dones no es simplemente, en fin, que el Espíritu Santo nos los da y pronto. Es que son los dones del Espíritu Santo los que nos hacen actuar. Son los dones del Espíritu Santo los que nos impulsan. Son los dones del Espíritu Santo los que, actuando en nuestra alma, nos hacen actuar al modo divino. Sin los dones del Espíritu Santo no podemos progresar en nuestra vida.